Bienvenidos a su programa Personajes que dejan huella. Un programa creado para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan, que dejan huella, que procuran el bienestar y el desarrollo de su familia, de su ciudad y de su país. Magazine, hoy nos acompaña el doctor David Cote, abogado con especialización y maestría. Un cordial saludo, bienvenido. ¿Nos quiere recordar cuáles son las especializaciones y la maestría, por favor? Elías, muchas gracias. Un saludo muy especial. Para mí es un privilegio estar con este magazine tan prestigioso que ha hecho un trabajo tan importante. Pues bien, como usted lo ha dicho, yo soy abogado de profesión, soy especialista en Derecho Constitucional, también tengo una especialización en Derecho Administrativo y recientemente terminé mi maestría en Gobierno y Gestión Pública. Muy bien, vamos a tratar un tema bastante delicado, por supuesto, por la importancia del mismo. Hay una fuerte corriente proabortista en todo el mundo y por supuesto hay quienes defienden la vida desde el momento de la concepción. ¿Qué podemos decirle a los televidentes sobre el derecho que tiene el no nacido? Porque pues hay bastante fuerza y corrientes en todo el mundo, como ya lo dije, que defienden el derecho de la mujer, pero ¿quién defiende el derecho del no nacido? Muy bien, pues nuestras sociedades contemporáneas viven cada vez más intensos debates sobre las visiones de vida, visiones de sociedad y visiones de cómo los estados deben funcionar, operar y temas de principios. Creo que eso cada vez entra en mayor aumento, entra en boga, pero a su vez vemos cómo las agendas de los estados están tendiendo a debatir sobre estos temas. Y por supuesto uno de ellos es el tema del aborto, y concretamente la despenalización del aborto. Y de donde entran en tensión derechos, ¿no? Derechos de la mujer, pero también de las vidas inocentes, de los no nacidos, de los que no tienen voz por sí mismos, que no se pueden defender a sí mismos. Y esto implica una gran controversia, lo hemos vivido. Y por supuesto, Colombia no es ajena a esa discusión. Hemos visto cómo en los últimos meses y años, o el año pasado veíamos cómo Argentina, vía Congreso, termina despenalizando totalmente el aborto. Veíamos cómo en días pasados o semanas pasadas, México, a través de su Corte Constitucional, despenalizaba en todas las circunstancias el aborto. Y por supuesto, las últimas semanas nos vamos a ver abocados aquí en Colombia sobre una nueva discusión que se da en el seno de la Corte Constitucional colombiana en torno a la despenalización o no del aborto en todas sus circunstancias en Colombia. Por supuesto es importante, por respeto a los que nos ven, a los que nos oyen y nos leen, plantear de entrada mi posición es en defensa de la vida, en defensa del no nacido, y pues esperaremos dar los argumentos en esta discusión, en esta Usted conversación. acaba de mencionar que la Corte Constitucional de los estados mexicanos y acá en Colombia, de igual forma la Corte Constitucional, han tenido mucho que ver en este tema del aborto. Sin embargo, el ciudadano común y corriente se pregunta, ¿es que acaso el hacer las leyes no le corresponden es al Congreso de la República, los representantes de la Cámara, a los senadores? ¿Por qué ellos sacan una sentencia muchas veces que no tiene con el mismo espíritu del legislativo y que de alguna forma ellos están usurpando esta función cuando están, podríamos decir, legislando por la vía de la interpretación? ¿Cómo interpretar eso? Bueno, ese es un gran debate de orden constitucional que lleva más de 30 años, lo digo, querido Pedro, y es el tema de el Estado constitucional o la estructura de un modelo de Estado constitucional como el que hoy tenemos y la división de los poderes y los pesos y contrapesos que tiene cada órgano y cada rama del poder público. Pues bien, en mi concepto, esto ya pues digamos, siendo honestos con los que me escuchan, planteo lo que en mi concepto a partir del tema. Yo creo que la Corte Constitucional, evidentemente, no solo en este tema, sino en varios temas, ha extralimitado sus funciones.
Y para eso tenemos que remitirnos al artículo 241 de la Constitución Política, la cual, voy a citar la primera parte, dice: a la Corte Constitucional se le confía la guarda y la integridad de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, dice la Constitución, cumplirá las siguientes funciones. Y ahí se consagran los famosos, o lo que se conoce en Colombia y en el mundo sobre los sistemas jurídicos, como el famoso control de constitucionalidad concentrado, que son los famosos controles: el control previo, el control posterior, el control por vía de demanda, el control oficioso, el control de objeción y otros controles entre ellos. Y concretamente, digamos que es importante precisar que la Asamblea Constituyente, cuando expidió ese producto constitucional llamado Constitución Política, sabía el enorme poder, y vuelvo y planteo eso, Pedro, si usted me lo permite, sabía el enorme poder que le estaba entregando a la Corte Constitucional. Es por eso que expresa claramente que ese poder lo puede ejercer en los estrictos y precisos términos que él le determinó. Pero lo que hemos visto es que la Corte hace décadas ha extralimitado esos límites que le entregó la Asamblea Constituyente, y hoy vemos una Corte desbordada que ha buscado entrometerse, perdóneme la expresión, pero es la verdad, en las funciones y competencias de otros órganos. Lo vemos concretamente con el Congreso, que es lo que usted está planteando. Hay sentencias, por ejemplo, como esta sentencia que permitió que existiera la unión civil solemne y posteriormente el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que fue un desarrollo de varias jurisprudencias, terminó en un momento específico diciéndole al Congreso: mire, usted ha cometido lo que ellos han denominado la omisión legislativa, es decir, ellos dicen: el Congreso ha omitido sus funciones. Yo considero realmente que el Congreso no ha omitido sus funciones, simplemente ha dicho no, porque ha negado sistemáticamente ese tipo de temas. Eso no es omitir, es negar, que es una cosa diferente. Pero la Corte ha manejado la tesis y dice: el Congreso ha omitido las funciones. Como las ha omitido, termina la Corte ordenándole: mire, señor Congreso, usted tiene que reglamentar, tiene que legalizar o legitimar el matrimonio de parejas del mismo sexo. Tiene 2 años para hacerlo. Y si usted en 2 años no lo hace, pues autorizo a los notarios para que lo hagan. Es decir, le está diciendo una rama del poder público, le está diciendo a otra rama del poder público qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y en cuánto tiempo lo tiene que hacer. Hay una evidente extralimitación de funciones. Se ha desbordado su competencia. Y esto no ha sucedido solo en ese tema. Ahorita, con lo que estamos viendo, por ejemplo, en el tema del aborto, la Corte Constitucional ya se pronunció acerca del aborto. La Constitución le pone límites. La misma Constitución dice que los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Es decir, ya hay algo definitivo. Pero ellos han manejado ahora una teoría que es la teoría del derecho viviente, que busca en esencia saltarse la cosa juzgada constitucional establecida en la Constitución y terminan volviendo a pronunciarse sobre un tema, cosas que a mi criterio son evidentemente una extralimitación a las funciones. Yo creo que eso nos va a llevar a unos debates importantes sobre los límites que debe tener todo órgano y toda institución pública, porque no puede haber una institución que tenga un poder ilimitado. Todo modelo constitucional debe tener unos límites, y creo que este va a ser un muy interesante debate a futuro sobre estos temas, porque realmente la Corte Constitucional hace rato, y solo para hablar de los temas legislativos, podríamos hablar de las sentencias de cosa constitucional, de estados de cosas inconstitucionales que terminan dándole órdenes al gobierno de cómo ejecutar dinero, cuando se entiende que no es una función de un órgano judicial dar órdenes en materia presupuestal. Pero en fin, hay muchas cosas en las cuales se observa que se ha desbordado su función, su competencia, y esto realmente es preocupante para la democracia. Retomando lo que usted acaba de citar, precisamente el Congreso de la República ha radicado en más de 6 oportunidades el proyecto que busca el matrimonio igualitario, pero en fin, continuamos con lo que nos compete en este caso, que es el aborto. ¿Cómo está Colombia legalmente en este momento en torno al aborto? Porque la misma Corte había citado 3 casos, pero ¿cómo estamos en este momento? Sí, como todos conocemos, en Colombia el delito de aborto está penalizado. Y eso es importante decirlo, porque a veces los defensores del aborto en Colombia
desconocen eso y hacen el famoso manejo o ingeniería del lenguaje, ¿no? Ellos no hablan de aborto, sino hablan de interrupción voluntaria, de una sensibilización del lenguaje, ¿no? Y lo primero que hay que decir con toda claridad es que el aborto es un delito hoy en Colombia. Hoy es un delito. Lo que pasa es que la Corte Constitucional en una sentencia del año 2006 despenalizó, ojo, no es legalizar, es despenalizar, bajo 3 circunstancias: peligro de la vida de la madre, ¿cierto? Violación, ¿cierto? Y malformación del feto. Entonces, en ese orden de ideas, bajo esas 3 causales, se permite la práctica del aborto. Lo que ha sido lamentable es que ha habido se ha como estirado la interpretación, y hoy se ve, por ejemplo, en el tema de peligro de la vida de la madre, pues cualquier síntoma, por más que sea menor, y sobre todo se van a los temas psicológicos, de depresión y todo eso, y se termina casi que generando una despenalización total bajo una interpretación médica, ¿no? Y eso ha tenido grandes debates. Usted recordará el año pasado la muerte de Juan C., que era un niño de 7 meses de gestación que terminó por una orden judicial siendo abortado a los 7 meses de gestación. Para mí eso es muy doloroso. Mi esposa, Pedro, tiene en este momento 7 meses de gestación de mi primera bebé, Ana María, la cual estamos esperando con mucho cariño, con mucha ilusión, y uno reflexiona sobre eso y dice, sinceramente, qué maldad lo que han cometido. Un sistema que teóricamente amparado en la legitimidad, en la legalidad, pero una legalidad sin legitimidad, porque hay una extralimitación evidente, lo que se está viendo, hay unas interpretaciones demasiado laxas. 7 meses de embarazo y aún en ese momento están intentando la práctica del aborto. Realmente es muy triste lo que estamos viviendo como sociedad. Miraba con nostalgia algo que envían por WhatsApp de 2 niños que están en el vientre de la madre, 2 gemelitos, y el uno le preguntaba a su hermanito, ¿qué quieres ser, hermanito? Y él decía, yo quiero ser perrito. ¿Pero por qué quieres ser perrito? Porque si alguien maltrata a un perrito, inmediatamente es penalizado, pero ahorita están promoviendo el matarnos en el vientre. Realmente es muy triste lo que estamos viviendo. Hay digamos, una ligereza a la hora de ver la vida humana y la vida de su concepción. Por supuesto, hay argumentos legales que dicen que se es persona desde el nacimiento, pero realmente ese ser que está en el vientre hace parte de nosotros, hace parte de nuestra humanidad y debemos protegerlo. Pero lamentablemente este tipo de ideologías muchas veces también, digamos, motivadas por el tema del control de la natalidad a nivel mundial, son muy bien financiadas, lobbies internacionales, hay mucho dinero detrás de esto, y eso impacta no solo los sistemas legislativos, sino también los medios de comunicación, la moda, la cultura, que va generando un ambiente y una cultura que lamentablemente es la cultura de la muerte a través del genocidio del siglo XXI, que es el aborto. Hoy el aborto es el genocidio del siglo XXI. Yo miraba cifras el año pasado, Pedro Elías, y veía que el año pasado asesinaron por aborto 45 millones de niños. Dígame usted, 45 millones de niños es más o menos el equivalente al tamaño de Colombia o de Francia. Ese es el impacto, la magnitud, y estas son cifras que las dimos casualmente en un debate hace pocos meses sobre ese tema del aborto y la despenalización del aborto, para ver la magnitud de la tragedia que estamos viviendo hoy en el mundo. Y Colombia no es ajena. ¿Qué políticas públicas tiene Colombia en este momento en torno a la mujer gestante y al no nacido? Pero Elías, me parece una pregunta muy importante. ¿Por qué razón? Porque yo siempre he planteado que el aborto es una solución simplista. Es una solución simplista porque destruye la vida del no nacido. Y habla de, digamos, victimizar y revictimizar al no nacido. Habla de que el no nacido termina asumiendo la responsabilidad que tiene el Estado, que tiene la familia, que tiene la sociedad, que tiene el hombre y la mujer que asumen su sexualidad, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, en ciertos casos el violador, en fin, termina asumiendo la peor carga el no nacido. Y es una solución simplista porque el Estado, en vez de buscar políticas públicas en materia de prevención de embarazos no deseados, en vez de buscar políticas públicas en materia de protección a la mujer para que
los delitos sexuales bajen en Colombia, en vez de buscarse políticas públicas que fortalezcan y llenen de garantías el proceso de gestación, ¿cierto?, las mujeres gestantes, pues la solución más fácil es asesinar al no nacido. Esa es la solución y eso es verdaderamente lamentable. Por eso siempre he planteado que la solución del aborto o el planteamiento del aborto es la solución más simplista y más irresponsable que puede cometerse. Realmente hay una visión integral. Hay que trabajar mucho en la educación de los adolescentes, en los jóvenes, incluso en los niños, de prevención de enfermedades sexuales, en prevención de embarazos, todo ese tipo de elementos que en una sociedad secularizada como esta pues deberían plantearse. También en protección a la mujer, en dignificación de la mujer gestante, pero si usted mira, hay un déficit en estos temas. Realmente no hay voluntad ni de las autoridades nacionales, en el caso del distrito en Bogotá. Bogotá, por ejemplo, es preocupante ver que su Secretaría de la Mujer invierte miles de millones en promoción de la despenalización del aborto. Y vemos, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer es una de las grandes activistas en Colombia del aborto. Incluso esta organización de George Soros, que se encarga de financiar este tipo de agendas en el mundo, donó a la Secretaría de Mujer el año pasado $1 millón para todo lo concerniente a estos temas de aborto. Es decir, en vez de encontrar políticas públicas que busquen garantizar la vida del no nacido, lo que estamos encontrando es una voluntad manifiesta de buscar promocionar el aborto y la cultura de la muerte en Colombia. Esto es verdaderamente lamentable. Y por supuesto también en Bogotá. Pues esperamos que vengan tiempos mejores para las madres gestantes, para los no nacidos y por el bien del país. Doctor David Cote, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Pedro Elías, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que nos ven, nos escuchan en iMagazine y los demás medios que van a replicar esta entrevista. Para mí es un privilegio y que Dios les bendiga.